Hola, quiero darte una vez más la bienvenida a este video en el que estamos aprendiendo sobre auditoría social y la ley de acceso a la información pública. Antes de iniciar, quiero darte algunas de las leyes nacionales que puedes consultar para obtener más información sobre cómo aplicar la ley de acceso a la información pública. Entre ellas está la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Municipal, el Código Penal de Guatemala, la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República de Guatemala y del Procurador de los Derechos Humanos, Ley de Idiomas Nacionales, Ley de Registro Nacional de las Personas, por sus siglas se le conoce como RENAP, la Ley del Organismo Judicial de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, la Ley del Servicio Municipal. Asimismo, algunas otras normas internacionales que puedes consultar también es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado el 27 de junio de 1989 en Ginebra. Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente conocidos. Ahora sí, vamos a aprender sobre los delitos que contiene la ley y también sobre las sanciones que lleva el funcionario público o el servidor público al cometer alguno de estos delitos. En el artículo 63 de la LAIP establece el procedimiento sancionatorio administrativo. Las sanciones a las faltas contra el libre acceso a la información dependerán de los reglamentos internos de las instituciones o lo regulado por la Oficina Nacional de Servicio Civil. Los artículos 64, 65, 66 y el 67 establecen sanciones para los sujetos que contravengan a la ley de acceso a la información pública. El propósito es proteger el derecho a la intimidad, el bien común y el patrimonio cultural. Se tipifican delitos como la comercialización indebida de datos personales, la alteración y destrucción de documentos públicos y la revelación de información confidencial o reservada. Esto quiere decir que quien comercialice o distribuya por cualquier medio archivos de información de datos personales tiene una sanción con prisión de 5 a 8 años de cárcel, multa de 50,000 hasta 100,000 quetzales. Otro de los delitos establecidos en la ley es la alteración o destrucción de información en archivos. Quien sin autorización altere o destruya información de datos personales, datos sensibles o personales sensibles de una persona que se encuentra en archivos, ficheros, soportes informáticos o electrónicos de instituciones públicas, serán sancionados con prisión de 5 a 8 años y también con una multa de 50,000 a 100,000 quetzales. La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar con la alteración o destrucción de información en los archivos. Otro de los delitos que contempla la ley es el de la retención de la información. Esto quiere decir que incurre en el delito de retención de información el funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de cumplir la presente ley que en forma arbitraria o injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida. Quien haga esto será sancionado con prisión de 1 a 3 años, con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y una multa de 10,000 hasta 50,000 quetzales. La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por haber retenido la información. No solo la retención de la información es un delito, sino también, como aprendimos anteriormente, hay información que se conoce como confidencial o reservada.
Así que en la LAIP también se contempla la revelación de información confidencial o reservada como un delito. El servidor, funcionario o empleado público que revelare o facilitare la revelación de información de la que tenga conocimiento por razón del cargo o que por disposición de ley de la Constitución Política de la República de Guatemala sea confidencial o reservada, será sancionado con prisión de 5 a 8 años y también inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y una multa de 50.000 a 100.000 quetzales. La persona nacional o extranjera que teniendo la obligación de mantener en reserva o confidencialidad datos que por disposición de ley o de la Constitución Política de la República de Guatemala incurra en los hechos del párrafo anterior será sancionado de la misma forma. La sanción penal se aplica sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la revelación de información confidencial o reservada. Estos artículos, el 64, 65, 66 y 67 de la ley, establecen tipos penales para su contraversión, atendiendo a la naturaleza de los intereses y el bien jurídico tutelados a través de la misma. Disponen dichos tipos cuya pena máxima es de 8 años, además de imponer otras penas pecuniarias. También cabe resaltar que los tipos penales contenidos en los artículos 64, 65, 66 y 67 de esta ley también pueden habilitarse a la contravención de otros artículos de la misma. Las penalidades contenidas en la ley se aplican según la responsabilidad del servidor público que se individualiza como corresponde y de acuerdo a la comisión u omisión de delito o infracción administrativa. Sin embargo, hay que hacer las siguientes aclaraciones. Debe tenerse presente que el artículo 20, numeral 6 de la ley incluye como obligación de la citada unidad las demás obligaciones que señala esta ley. De la lectura del artículo 59, numeral 1, se desprende que los recursos que se interpongan los sujetos activos, la ciudadanía, van en primera instancia contra las resoluciones de la Unidad de Información Pública Municipal. En consecuencia, por la importancia y naturaleza de la Unidad de Información Pública Municipal, debe haber una persona responsable que conozca la ley, tenga perfil y don de mando y goce de un poder de decisión suficiente, pues el funcionario a cargo de la unidad será el primer responsable si se cumple la ley. La LAIP no especifica a quién debe aplicarse las penalidades. Al referirse al funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de cumplirla, pues solo se refiere a las personas que tienen responsabilidad específica. Eso quiere decir que si es el encargado de la Unidad de Información Pública Municipal quien incurre en los actos definidos en el título quinto, que también se refiere a textos constitucionales, esa persona será la responsable de la falta. Pero si esa persona actúa por orden del alcalde o del consejo, estos serán los responsables por las ilegalidades en que incurran. Hay que tomar en cuenta que el artículo 48 del Código Municipal establece que los alcaldes municipales no podrán ser detenidos ni perseguidos penalmente, sin que preceda declaración de autoridad judicial competente que da lugar a información de causa, excepto en el caso del flagrante delito. Si el encargado de la Unidad de Información Pública Municipal recibe una orden y nota que su intención es obstruir el acceso a la información, revelar información que no está permitida u ocultar información, debe señalar esa arbitrariedad a quien lo ordena para que se abstenga. Si la persona comete la falta, el encargado tendrá que denunciarle ante el Ministerio Público para que éste inicie la investigación. Si no lo denuncia, podría ser procesado por el delito de omisión de denuncia. Debe recordarse también que la ley estipula no solamente sanciones penales, sino también administrativas y responsabilidades civiles. El alcalde municipal, en ejercicio de su atribución específica contenida en el artículo 35 del Código Municipal, o el funcionario responsable deberán aplicar las sanciones administrativas en materia laboral, conforme a la Ley del Servicio Municipal y el Reglamento de Personal del Municipal, y habrán de iniciar el procedimiento correspondiente. En su caso, emitir las sanciones que estipula la Ley de Servicios Municipal en su artículo 57 al 60. Además, se debe recordar que el Código Municipal en el artículo 33 ordena al Consejo Municipal emitir, entre otros, el reglamento de personal.
Dependiendo de la gravedad de la conducta, se aplican gradualmente las siguientes sanciones administrativas de orden laboral, estipulados en los artículos 57 y 60 de la Ley del Servicio Municipal. Llamada de atención verbal o escrita, suspensión sin goce de sueldo, destitución en caso grave o reincidencia. Se ha de tener presente que las medidas administrativas no sustituyen la denuncia a que está obligado el alcalde o la persona que tenga conocimiento de cualquiera de estos actos ilegales enumerados y los que se desprenden de ellos. De no hacerlo, también cometerían el delito de omisión o denuncia, aunque se hayan aplicado las sanciones administrativas que corresponden.